A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Unidos en esta transmisión con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También unidos con Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. En televisión tenemos Quillabamba TV, que está transmitiendo, Onda Digital TV, Fuego TV y Full TV, también transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, a Metagua en podcast, y usted está viendo también por las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 20 de febrero del año 2023 y el fin de semana muy penoso se sepultó pues la SUNEDU, se instaló un consejo directivo con todas las irregularidades, pero al caballazo, ¿no? Lamentablemente. Y también el viernes pues terminó la legislatura y se consiguió los votos, pero el almirante Montoya presentó para una reconsideración y paralizó. No se puede ver ya hasta, o sea, nos olvidamos de las elecciones para el año 2023, salvo renuncie la señora Boluarte, que ella repite a cada rato que no lo va a hacer. Así es que ya vamos viendo que el 2023 no va a haber elecciones, el 2024 tal vez, quizá, aunque yo lo dudo, ¿no? Porque ayer nos hemos enterado de otra de las gollerías que tienen los congresistas. Comen muy bien. ¿Quién no quiere comer rico? Ha dicho la señora Chirinos, ¿no? Todos los peruanos tenemos derecho a comer rico, muy rico. Resulta que, para que los que vieron el reportaje Cuarto Poder, los congresistas se les daba un almuerzo que estaba valorizado en 15 soles con 93 centavos. 15 soles. Usted estará diciendo, pero ¿se les da almuerzo? Bueno, tienen su cafetín, su restaurante y se les daba un almuerzo. Resulta que desde diciembre el almuerzo ya no es un almuerzo, ¿no? Sino es un buffet. Y por congresista nos cuesta a cada peruano 80 soles. Y por almuerzo y otros 80 por cena. Y el desayuno que antes se pagaba 4 soles con 20 centavos, ahora toman desayunos de 31 soles. Unos opíparos desayunos, unos... ¿Quién no? Pues entonces no creo que quieran dejar el cargo, ¿ah? No sé qué piensa Rosa María. No, no van a dejar ni el 2024, ¿eh? Con esos ricos almuerzos y desayunos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos. Sí, empezamos la semana con una sonrisa, ¿no? Porque vamos a hablar de, como decía bien el reportaje de ayer, Cuarto Poder, hambre cero. Y yo te juro que pensé que era un programa contra el hambre, pero después, mirando bien lo que estábamos viendo, no lo podía creer. Pero bueno, no queda más que reírnos porque si no lloraríamos. Pero antes de hablar de todo esto, tengo que cumplir con los auspiciadores del programa y vamos a empezar con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas
a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para su estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747, 998-999-201. Y por supuesto ustedes también nos pueden ayudar, de hecho lo ayudan y estamos muy agradecidos siempre, a través de la billetera electrónica. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla y utilizar su Yape, su PLIN, ahí les va a salir Radio Santa Rosa. Para nosotros es muy importante su colaboración porque vivimos, siempre lo decimos, de la divina providencia que usa como medio a todos ustedes. No podemos llegar a donde tenemos que llegar. Y por supuesto también para los peruanos en el exterior, sobre todo, que nos siguen tanto, que somos un medio de referencia para todos nuestros compatriotas, decirles que también necesitamos su ayuda. Y yo les voy a decir que los compatriotas en el extranjero suelen ser muy generosos con este programa. Lo único que tienen que hacer es utilizar sus tarjetas de crédito a través del sistema PayPal. Así que muchas gracias a todos. Y ahora vamos a las noticias. El epicentro de ambas está, por supuesto, en el Ejecutivo y en el Legislativo, como siempre, dado que este es un programa que cubre política. Pero vamos a tener que centrarnos en el Ejecutivo en primer término. Funeral y entierro de la SUNEDU. Se los contamos la semana pasada, hemos tenido entrevistas, explicado el problema, pero el asalto ya se consumó. El día viernes entraron al Ministerio de Educación, ni siquiera la sede de SUNEDU, al Ministerio de Educación, que supuestamente no tiene ninguna relación con SUNEDU, porque ahora son verdaderamente autónomos, que se reúnen en el Ministerio de Educación, a visitar a la jefa de comunicaciones, o jefe de comunicaciones, ni siquiera el ministro. Los dos elegidos por la señora Gerí y sus amigos, el resto de universidades públicas no pudieron participar, porque le dijeron a la señora Gerí que no era la forma de realizar la elección, porque no había reglamento. La señora Gerí se sentó en la noticia. El representante del Ministerio de Educación, que tiene un problema bien serio, porque está prohibido de haber prestado servicios, posiciones de autoridad o dirección, en ninguna universidad peruana un año antes, ¿no?, de ser elegido representante del Ministerio de Educación. Y sin embargo, es empleado de la Universidad San Martín hasta hace poquito y todo el fin de semana han circulado documentos sobre este tema. La Universidad San Martín, acuérdense ustedes, tiene problemas. ¿Por qué? Porque fue licenciada con observaciones y tuvo que pagar multas muy elevadas por mal manejo de los fondos de los alumnos. San Martín, metida ahí. El ministro, por supuesto, es un empleado de la Universidad San Martín también. Siempre decimos, dicho sea de paso, universidad fundada en el convento de Santo Domingo por la Orden Dominica. La Orden Dominica ya no tiene ningún control sobre la universidad, así que no nos escriban a quejarse. Muy bien. ¿Qué más? Y se reunieron el representante de los colegios profesionales. Muy bien. Los 4 hacían quórum de 7. Trajeron una notaria. Imagínense ustedes la precariedad de sus actos para tener notaria, y declararon disuelto el consejo directivo de SUNEDU, el vigente, el que tenía a Waldo Mendoza, ¿no?, gente de ese nivel. Me hace recordar mucho cuando la congresista esta Agüero de Perú Libre, ¿no?, grita, ustedes se creen los eruditos. Bueno, es la misma onda. Cambiaste de gobierno, pero es la misma onda. Muy bien. Entonces sacaron efectivamente a los eruditos y pusieron a 2 personas elegidas por la señora Gerí y sus amigos de universidades públicas o sus universidades públicas. Uno de San Luis Gonzaga, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica,
La última en licenciarse. Es una cosa de loco. Bueno, estos 4 notables tenían que reunirse el sábado para elegir a un presidente de SUNEDU. Muy apuradísimos, ¿eh? Apuradísimos. La reunión se realizó porque están los ingresos al Ministerio de Educación, pero no se conoce el acta, no se conoce el resultado, no apareció el nombramiento del peruano, no se sabe quién es el presidente de SUNEDU a esta hora. ¿Qué se puede hacer? Miren, lo que viene ahora es un proceso de licenciamiento express para universidades Bamba, porque para eso han ido, pues. No van a ir a no licenciar a nadie, ¿no? O autorización de matrícula para universidades Bambas que están en proceso de cierre, o postergación del proceso de cierre de las universidades Bambas. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Lo primero, advertirle a los estudiantes y padres de familia. Esos títulos no valen nada en el mercado laboral. Si a mí el día de mañana me viene un estudiante de una universidad que yo sé que el 2023 no estaba licenciada, ya, vienes de después de 2023, ¿no? Ya, muchas gracias, vamos a buscar otro candidato. Así que no gasten su plata, de verdad. Aunque les ofrezcan pensiones diminutas, así buenazas, súper beca, ¿no? No sé. Mi primer consejo es ese a los padres de familia. Y esperemos que el mercado haga lo suyo también. O sea, que justamente esta información que es pública haga que estas matrículas simplemente se ofrezcan, pero que no tengan acogida. Y ese podría ser el peor castigo que usted le podría dar a una estafa que se está consumando. Ojo, la calidad educativa fue una oferta de la señora Dina Boluarte. Y el mejor argumento que da el ministro de Educación es que hay una argolla caviar. Desmanteló el Consejo Nacional de Educación con gente muy notable, muy comprometida, que ha trabajado años en educación, lo desmanteló, puso a sus amigos, bacán. Está bien, tiene poder, pues, manda. No gobierna, manda, es diferente. Muy bien, pero lo que se puede hacer desde el punto de vista de los padres de familia y estudiantes de universidades privadas, estas son de paga, es no pagar, o sea, no vayan a esas universidades, punto. Ni a Telesub, ni a Garcilaso, ni a las peruanas, que son las que más matrícula tenían, dicho sea de paso. No vayan ahí, punto. Advertidos están. Son universidades que no lograron estándares mínimos, para ser consideradas universidades. Y que gracias a un lobby feroz y a un negocio en marcha, quieren, presionan, pujan, son 51 las que se cerraron, para volver a saltar a los padres de familia. Es como si yo te dijera, mira, en esa esquina roban todos los días a las 6 de la mañana. Asegurado, hay un robo diario, ¿eh? ¿Tú vas a ir a esa esquina? No vayas, pues. Primer acto, llama a la policía, quéjate, efectivamente hay que capturar a los ladrones. Eso se verá después, pero primera medida preventiva, no te parece en esa esquina. Porque eso es lo que viene. ¿Van a encontrar resistencia interna? Sí, porque la burocracia de SUNEDU es nueva. Fue una burocracia reclutada desde 2015 que está muy comprometida con el cambio universitario y que está muy asustada y muy preocupada. A ellos decirles lo que siempre les digo a mis amigos que optan por el sacrificado trabajo de la burocracia, ¿no? Resistan. Soy como Mark con Keiko. Resistan. De verdad, resistan. Si les piden hacer algo que consideran irregular, pónganlo por escrito. No se puede autorizar esto porque esto no corresponde a los estándares mínimos, ¿no? Y hacer pública la información para que el país vea lo que está pasando. Así de grave es el asunto. Bueno, segundo entierro. Ojo, en el primer entierro yo dije es el Ejecutivo ahora, ¿no? Pero el culpable es el Congreso. 68 congresistas de 8 bancadas, yo siempre he dicho de 9, pero son 8, porque me han dicho que Juntos por el Perú votó en contra. Partido Morado y Juntos Perú votaron en contra, pero Perú Libre y todas las bancadas afines que entraron con ellos votaron a favor. Así, como dicen, la izquierda radical unida
pero en unidad absoluta, con Renovación, con Avanza País, unidos. Sé que Avanza País se dividió, ojo, pero igual son sus congresistas. En mayor o menor medida, algunos votaron a favor de esto. Transversal, transversal, es impresionante. Entonces tenemos 68 congresistas que aprobaron una ley inconstitucional y se denunciaron a sí mismos por inconstitucionalidad para perder y así probar que su ley es constitucional. Todo esto organizado por el doctor Blume y el doctor Mesía, ex miembros del Tribunal Constitucional. Un miembro del Tribunal Constitucional se opuso. Uno. Los otros 6, como dicen, caimanes del mismo pozo. Chao meritocracia. Chao meritocracia. Tiene que ser amigo de los dueños de las universidades, si no, no. 3 de 7 son amigos de los dueños de las universidades, los que se vigilan a sí mismos. Igualito que la Asamblea Nacional de Rectores. Y como Cineace no tiene un representante, pero no le gusta al ministro, entonces ha parado la elección y con su técnico nombrado el suyo, no hay forma que la decencia tenga mayoría. No hay forma, por ahora. Bueno, Congreso. Ahora sí vamos al Congreso. O sea, esto es, ojo, Otárola y Dina Boluarte, 100%. Pero vamos al Congreso. Muy bien, como dice el vals. La polca, en realidad. Vamos al Congreso. Bueno, no hay adelante elecciones. Ya no hay. No. Juntaron 69 votos para que inmediatamente se reúna la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Y se presente un proyecto, se debate y se apruebe en el Pleno. Tenían que pasar 2 cosas. Una, tiempo. Y el señor Williams tenía que ampliar la legislatura esta semana. ¿Lo hizo? No lo hizo. 2, que la Comisión de Constitución se pueda reunir. Y ahí el almirante Montoya ya aprendió sus trucos, ¿verdad? Dijo, presento una reconsideración de la votación. Como se levantó la sesión sin que se vote la reconsideración, entonces la Comisión de Constitución no puede abocarse a ver el proyecto hasta que no se vote la reconsideración. Y como terminó la legislatura, y la siguiente empieza en marzo, eso es la próxima semana, ya es una nueva legislatura que termina, ¿ustedes saben cuándo termina? El 28 de julio. Porque la siguiente empieza el 28 de julio, digamos. Podrían prorrogarla hasta el 28 de julio. Entonces, hasta agosto no va a haber segunda votación. Si se aprueba con 66 votos en marzo, podríamos ir a un referéndum en 90 días. Es decir, marzo, abril, mayo, los primeros días de junio, que es lo más recomendable. Si que se consiguen 66 votos, porque estos amarros no se quieren ir. Punto. No se quieren ir. Aunque se incendie el país, aunque sigan incendiando empresas, lanzando piedras, o sea, haga lo que haga la población, no se quieren ir, no les interesa. Muy bien. Esta semana es semana de representación. A mí me encantaría que cada uno de los que está ahora en el Congreso regresen a sus pueblos, pero al sitio donde votaron por ellos. Me gustaría que vayan. A ver cómo les va. A ver cómo les va. Los del sur, que vayan a su pueblo, sí. Y que rindan cuentas de cómo no hay adelanto elecciones, cómo ellos siguen en el poder, Dina Boluarte sigue en el poder, y además se acaban de organizar el asalto a la educación de sus hijos. Además, por si acaso. Pero no solo eso. Y lo contaba Abel al principio del programa, y parece un asunto realmente esos menores, ¿no? ¿Qué importa cuál es el menú, por favor, de la cafetería del Congreso? Esto es ridículo, ¿no? No se trata de maltratar a nadie, ¿no? Si tiene una persona que te dice un menú, que se lo coma, pues, ¿no? Total, sí, a veces hay días que tienes que estar 12 horas pues, en el hemiciclo, ¿no? Algo tendrás que comer, tendrás que ir al baño, o sea, normal. Y había un menú. Por 15 soles te daban de almorzar. Bacán. Siempre esos menús son un poquito subvencionados, ¿no? Como en toda empresa, hay una... Primero te ponen la infraestructura, ¿no es cierto? El concesionario no paga por la infraestructura, en fin, hay una pequeña subvención. Pero 80 soles buffet,
¿Qué les pasa? Se volvieron locos. Así no come ni la gente rica, ¿eh? Por si acaso. Es que de verdad, 80 soles menú, pero ni nadie, o sea, no es normal, ¿ya? No es normal. El programa de ayer de Cuarto Poder, con toda razón, se llamaba Hambre Cero, ¿no? Porque de verdad que, digamos, yo tengo buen apetito, pero no se me ocurre que mi menú de diario para una sola persona sea de 80 soles. 30 soles en el desayuno y cena, si es que hay cena, buffet también, 80 soles también. Entonces llegas a los 190 soles más, 192 soles diario por persona. Eso cuando te alojas en estos paquetes, todo incluido, en el Caribe, pues, ¿no? En un barco, pero en el Congreso de la República. Mire, el concesionario tiene que hacer su negocio, no discuto sus precios. No simplemente se le dice, no, no, gracias, muy rico, todo muy rico, muy bien presentado, pero la verdad que no estamos para eso, ¿no? Impresionante, impresionante. Esto se aprueba inmediatamente después de que Dina Boluarte juramenta como presidente de la República. Ya dijo, le voy a dar de comer a los pobres. Listo. Y sí, da un poco de risa porque creo que los congresistas ni siquiera se dan cuenta. Y tienen que estar en los pequeños detalles, para eso hay una mesa directiva, para decir, ¿saben qué? Esto no. Yo recuerdo cuando Luis Galarreta era presidente del Congreso, ¿se acuerdan los ramos de flores? Pucha, Dios mío, parecía que tenían florería, ¿no? Eran unos gastos totales. O sea, hay cosas en las cuales tienes que tener un poquito de austeridad por decoro y por empatía con tus electores. Si tienes que atender, por supuesto, a un presidente extranjero, los peruanos somos personas que atendemos bien a nuestros invitados. O sea, no se trata de hacer pasar una vergüenza al Estado peruano. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Siempre con decoro, con dignidad, como dicen, algo bien puesto, discreto, bien. Si tienes que atender, no sé, un almuerzo en la Cancillería, vienen personalidades extranjeras, hay que mostrar lo mejor del Perú, se hace pues un menú de acuerdo a la culinaria peruana, se les explica la gastronomía, es una forma de, ¿no? De atender y al mismo tiempo promocionar tu cultura. Pero que el menú diario del Congreso, que dicen que no es diario, ¿no? Pero es para eventos. Pero un evento es la reunión del Pleno, es su trabajo habitual. Y también las reuniones de algunas comisiones, la comisión permanente, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo hay eventos, pues todos los días hay eventos. ¿Por qué no les dan su menú? Y a la carta, que cada uno que quiera pedir sopita criolla, pida pues su sopita criolla, ¿no? Pero un poquito de decoro. Y luego también la República informa que de los 130 congresistas, más de 90, 92, creo, han pedido un iPhone. Porque ellos, así con un Huawei, ni hablar, pues. Ay, ay, ay. O sea, me río, yo he tenido Huawei toda mi vida, pues yo voy siempre, yo, por favor, dime el más barato, ¿ya? Este, ¿quieres un iPhone? Pero no cualquiera. Yo terminé el año pasado comprándome uno, no, hace un par de años ya, este, porque se cayó al agua y se mojó y de emergencia tuve que comprar uno que no había otra cosa, estaba en Estados Unidos, un iPhone. Dije, ¿cuál es el más barato que tienes? No voy a discutir sus habilidades, solamente quiero que cueste poco. Acá no, acá los congresistas piden el más caro. Es increíble. Pero eso no es todo. Ah, ¿ustedes creen que es todo? No, 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 no. Cuando terminó el programa, el reportaje ayer de Cuarto Poder sobre Hambre Cero, Sol Carreño presentó un estudio, porque hay una solicitud que están haciendo los congresistas para que les contraten pólizas de seguros para sus casas. Y la discusión es si es en todos los inmuebles de los que son propietarios o solo en los que viven.
porque hay vandalismo. Sí, es verdad, la casa de un congresista fue incendiada en Puno, y la casa del congresista Salguana fue agarrada a pedradas en Madre de Dios, eso es verdad. Pero si ganas 26.000 soles mensuales, usted va a decir, ¿26.000? Sí, pues. Ah, ¿no sabían? Ganan 15.600. Sobre eso tributan. ¿Ok? Ya. Y el resto, hay una cosa que se llama función congresal. 7.000 y tanto. ¿Por qué? Porque los 15.600 son los que reciben los pensionistas de la 2530. Ejemplo, Luz Salgado es pensionista de 2530. Todos los meses recibe 15.600, pero no recibe función congresal. Por eso se hace, para evitar que los pensionistas reciban lo mismo de los que están en actividad. Aun cuando los pensionistas, ojo, tienen tope, ¿eh? Ahí me estoy equivocando, me van a corregir. Pero es por eso. Es sobre el sueldo del congresista, pero con el tope establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en este momento no sé, pero es menos que eso. Muy bien. Función congresal, 7.000 y tantos. Más bono por representación. Le ponen unos nombrecitos. ¿Qué Michi es bono por representación? ¿Qué Michi es función congresal? No se supone que son congresistas y por lo tanto representantes. Ya. Ese es como 2.000 y tantos. Muertos y heridos, 26.000 soles mensuales. Por 12, un sí, más gratificación de 28 de julio, que se paga el 15 de julio, gratificación de Navidad, que se paga el 15 de diciembre, más depósito de CTS, sueldo completo, porque son empleados, o sea, se les considera en el régimen laboral privado. A los congresistas tienen los mismos beneficios que el régimen laboral privado. Son 26.000 por 15. Más un seguro privado de primer nivel, el internacional, que cubre al congresista y a todos sus dependientes directos. Privado, a todo meter. El caro, ¿ah? El que usted dice, no, esto yo no lo puedo pagar, ya, ese. Ese, para una familia de 5 personas, debe estar más o menos, debe estar, ¿ah? Ojo, de buen cubero. No les doy el precio exacto, pero debe estar como en $10.000 por congresista al año. Ese también se lo regalan. ¿Qué tal? ¿No? Es que cuando te sacan la tinca, como me dijeron el otro día, pues esto es una vez en la vida. ¿Cómo nos vamos a ir? Lo cual obliga a pensar más adelante que esos beneficios tienen que acabar, de verdad, porque son un desincentivo al trabajo. Si fueran un incentivo para trabajar más, bien pagado. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que fue muy importante para entender, para que la burocracia entienda. Cuando el Estado peruano tuvo que defenderse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile, tuvo que salir a contratar abogados internacionales de primer nivel, los mejores del mundo. Había que defender la soberanía peruana. Y son procesos largos, pueden demorar 5, 6, 8 años. Y se pagó, no sé, $500.000 por la defensa del Perú. Bien pagados. Bien pagados. Nadie discutió. Tienen que entender en el Congreso que no es los 80 soles del menú. Es la actitud que tienen hacia el dinero ajeno y lo malgastado que es. Una comunidad cualquiera en el Perú se reúne, junta su dinero para un proyecto específico. Y si el proyecto resulta positivo, bien gastado, pues el dinero. Has invertido, sale tu proyecto, bien. Cualquier familia. Lo que tú no puedes es estar tirando la plata a la basura. Porque esto es francamente un despropósito. Y molesta. De nuevo, no es los 80 soles o los 30 soles del desayuno. Es la forma
tan falta de empatía, tan poco conectada con la realidad nacional. Y este fin de semana las protestas han continuado y ha habido ciertos niveles de violencia delictiva en Puno. La piscigranja Piscis ha sido completamente destruida porque hay una exacerbación, hay que decirlo, de ciertos conflictos que pasan hoy ya por el permiso de la comunidad para existir, un permiso que no existe en la legislación peruana. Ayer, por ejemplo, hemos visto escenas dramáticas de un camionero que era un camión proveedor de servicios de Antapacay, y la cámara de seguridad grabó el momento en que era apedreado y lo iban a matar. Lo amenazaban con quemarlo vivo dentro del camión, una cosa horrenda. Realmente un hombre, hay que decirlo, con una calma, manejando bien la situación, notable su tranquilidad en medio de todo. Estaba sangrando, estaba apedreado. Yo también soy trabajador, les decía, yo también soy como tú, yo te voy a escuchar, pero escúchame tú también a mí. Finalmente logró salvar la vida, ¿no? Las unidades quedaron destrozadas. Pero a eso se llega cuando al frente tienes un interlocutor que está completamente enardecido. Y uno se pregunta, ¿por qué estas personas pueden llegar a tanto? No basta con descalificar, hay que pensar por qué. O sea, si esta persona me ataca de esta manera, tan violenta, él sabe que yo soy un trabajador, él sabe que yo soy pobre, como él, trabajo para ganarme la vida, igual que él. ¿Por qué me quiere matar? Ni siquiera me conoce. ¿Qué llego a representar yo para que esta persona quiera matarme? ¿Qué hay detrás? Y esa es una pregunta que no se está contestando hoy ni desde la policía ni desde las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay? ¿Qué hay de verdad? Hay una serie de teorías de la conspiración, ¿no es cierto? No sé, las fuerzas del mal que organizan al mundo y que están infiltradas en el Perú para destruirnos. Pero uno tiene que sentarse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué estas comunidades creen que hay que pedirle permiso para pasar o para existir? ¿Será porque en Lima tampoco les damos permiso para existir? En Lima ya no se puede protestar. Miraflores ha prohibido protestas. El centro de Lima ha prohibido protestas. No existen. Los que han venido a protestar tampoco existen. Y tienen que pedir permiso para pasar. Tú no me das permiso, yo no te doy permiso. Ambos están mal, dos males no hacen un bien. Las dos conductas son inconstitucionales. El derecho a reunión es un derecho constitucional, la libertad de tránsito es un derecho constitucional. Y alguien tiene que recordárselo a las partes de vez en cuando. Lo que ha hecho el alcalde de Miraflores es francamente vergonzoso e inconstitucional. Como ustedes saben perfectamente, yo vivo en Miraflores, no me representa. Y no creo que siquiera haya hecho una encuesta entre los vecinos para preguntarnos si eso nos representa o no. Pero claro, es el mismo partido que el señor López Aliaga. Y para terminar con esto y empalmar nuestra entrevista con un constitucionalista, vamos a hablar de la última de López Aliaga. Ahora se le ha ocurrido al Partido Renovación, a través del almirante Montoya, que le manda una carta a Dina Boluarte, que el Perú tiene que retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y veo que nadie ha dicho nada, o sea, ha sido bien, bien tapadito. Como el adelanto de elecciones, nadie quiere hablar del tema. En los medios, me refiero. ¿Cómo se le ocurre al almirante Montoya proponer lo mismo que propusieron dictadores en América Latina? Es lo mismo que ha hecho Ortega en Nicaragua, lo mismo que ha hecho Hugo Chávez y por supuesto Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos a la cabeza. ¿Qué les pasa? Además, es inconducente su carta, por una razón muy simple.
Porque para salirte de la competencia contenciosa, tienes que denunciar el tratado. Denunciar el tratado tiene un procedimiento bastante complejo. Y dos, una vez que lo denuncias, todo lo que pase un año después de denunciar el tratado todavía está dentro de la competencia contenciosa. Es decir, todo lo que ha pasado en diciembre, enero y febrero en el Perú está dentro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que no se van a librar tan fácil. Esas no son las, como escuché anoche en un programa de televisión, las ONGs carroñeras. 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 ¿Qué le pasa a la gente? Hay muertos que reclaman justicia. Muy bien que el Ministerio de Justicia saque una carta diciéndole a la Policía Nacional que va a pagar 50.000 soles por víctima. Para empezar, ¿no? Esa no es una reparación civil que necesariamente las familias tengan que aceptar. Las reparaciones se miden, por si acaso, si no lo saben en el mundo, por los años de vida y el proyecto de vida que tenía una persona y cuánto pudo haber producido en ese proyecto de vida. Si tú matas a un chico de 18 años que está estudiando, calcula tú 40 años de vida profesional. Eso es lo que tienes que pagar para empezar. No alcanzan los 50.000 soles, porque la mayoría de muertos son gente muy joven, incluso menores de edad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben qué es lo terrible? Que de esto ya hablamos en el Perú. Fuerte y claro, ¿eh? Todo el 98, el 99, el 2000, el 2001. No se paró de explicar esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si te sales de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, no tenemos quien nos ampare. Como no lo tienen los pobres nicaragüenses, como no lo tienen los pobres venezolanos que tienen que escapar. No tenemos, o olvídense los cubanos, no tenemos quien nos ampare. Ese es el problema. No hay amparo posible. Tal vez algunos medios sí miren para arriba y no les importe mucho, y es público y notorio que yo tengo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este momento y la Comisión la ha acogido contra el Grupo de Comercio por acaparamiento de medios. Y probablemente el próximo año nos veamos en la Corte. Espero, si no es el próximo. Espero. Entonces, claro, les parecerá muy bien que el Perú se salga de la competencia contenciosa de la Corte. Si ustedes quieren renunciar a sus derechos fundamentales, yo no. De ninguna manera. Nuestros derechos fundamentales son lo que nos permite poner un límite al poder. El poder no puede abusar. Está abusando últimamente. Tan abuso como tener un menú de 80 soles es tener una SUNEDU capturada por los propietarios de universidades no licenciadas. Es lo mismo. Tenemos que tener forma de ponerle fin al abuso. La Corte Interamericana es nuestra última esperanza. Y para algunos peruanos, en algunos momentos de la vida del Perú, ha sido su única esperanza. Y ha dado resultados. Vamos a la pausa, Abel. No sé si hay alguna pregunta del público sobre toda esta historia. No, Rosa María, hay indignación por el tema de la alimentación de los congresistas. Bueno, vamos a ver. Es la falta de empatía, reitero, no son los 80 soles, señores. O sea, no es que nos pongamos así retrecheros, no, no. Y todos en el Perú entendemos que bueno, viene, no sé, un presidente extranjero, lo mínimo, pues no una cosa bien puesta, ¿no? Tampoco se trata de no hacerle los honores a quien nos visita. Pero para el diario, no, pues, para el diario, mantel de diario. Nos vamos a la pausa y regresamos con el señor Diego Pomareda, abogado, experto en Derecho Constitucional, con el que vamos a hablar de varios temas, porque varios temas de los que hemos mencionado en esta primera media hora pasan por la Constitución. Yo siempre digo, al final todo pasa por la Constitución. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa recordando a nuestros oyentes que del 11 al 19 de noviembre tenemos un viaje
a Tierra Santa, Jerusalén, Belén, conocer los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesús, pueden llamar al teléfono 959-679-662. Repito, 959-679-662, y ahí van a tener todos los datos y los informes. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María, adelante. Bueno, y decirle a todo el Perú que estamos, bueno, están, yo no, pero están en modo carnaval. El miércoles es miércoles de ceniza, ¿verdad, Abel? Sí, Rosa María, este miércoles es miércoles de ceniza. Así es. Así que ya saben, ya viene la cuaresma, pero sí hay que alegrarnos de algo. El carnaval estuvo prohibido por 2 años. El verano del 2021 y el verano del 2022. No se pudieron realizar las celebraciones, obviamente, por la pandemia. Y esta vez la gente necesitaba salir y celebrar. Cajamarca ha sido masivo, pero hoy día escuchaba a Marcos Cifuentes en la Encerrona pasar algunos de los cantos del carnaval. Y si alguien cree que hay protesta pacífica, bueno, escuche los cantos del carnaval. De Dina no queda nada, por si acaso, porque ha dicho el señor Rafael López Aliaga que se pueden hacer protestas alegres. Entonces, perfecto, nos podemos, ¿no es cierto?, parar en la Plaza San Martín y cantar los cantos del carnaval de Cajamarca, que son muy alegres, ¿eh? Súper alegres. No les van a gustar nada en Palacio de Gobierno. Así que no es que la protesta se enfría, sino que retoma su cultura, su tradición, su costumbre por este fin de semana. Reitero, en Puno han habido hechos de violencia muy graves. Han quemado entera una piscigranja. Eso no está en ninguna portada. Entera. Hay una falsa percepción en el gobierno y en algunos de sus aliados de que la gente se cansa, de que ya pasó todo, que en realidad no es necesario el adelanto de elecciones, sino vamos hasta el 2026. Porque el proyecto mercantilista de Pedro Castillo sigue vivo. Ah, esa parte sigue exactamente viva. Lo único que cambia es a quién le toca. Nada más. Una nota final. Me estaba olvidando algo importante. A Pedro Castillo sí, efectivamente. Finalmente lo acusaron el viernes pasado. Ya ahora la fiscal de la Nación, y así se hizo público en la cuenta de Twitter, puede acusar al presidente de la República ante la Corte Suprema. No es un procedimiento largo, a diferencia de lo que se cree en otros procedimientos más complejos. En este, como el presidente está solo con 2 ministros, no hay muchos imputados. Por lo tanto, se les puede procesar muy rápidamente. Y antes de un año, año y medio, máximo 2, conseguir la primera condena. Condena. Y les digo conseguir la primera condena porque no creo que lo absuelvan, ¿eh? Hay suficiente documentación, creo yo, y pericias probatorias sobre la implicación del señor Silva, del señor Heiner Alvarado y del expresidente de la República en actos gravísimos de corrupción. Puente Tarata es el primero de muchos que tienen el mismo modus operandi. Así que bueno, eso por lo menos, eso el viernes lo hicieron bien. Ya, aprobaron la acusación. Ojo, hay quienes dicen, pero ¿por qué por 59 votos nada más? No se olviden que la comisión permanente no vota. ¿Ok? No se olviden que la comisión permanente no vota. ¿Por qué? Porque ya votó para acusar. La comisión permanente acusa. Entonces se aprueba con mayoría simple, 59 votos contra 30 y tantos que votaron en contra, se aprobó la acusación constitucional. Pero de verdad, yo veía a mis colegas muy queridos el viernes reclamando, ¿por qué han votado tan pocos? ¿Dónde está el resto del Congreso? No pueden votar. Están ahí, están impedidos de votar. Muy bien. Y ahora sí, con el doctor Diego Pomareda,
para hablar de temas de derecho constitucional que son tan importantes en estos días, porque además la Comisión de Constitución ofrece algunas reformas que por supuesto no han sido aprobadas ni presentadas al Pleno. Doctor, gracias por estar con nosotros. Encantado, Rosa María. Buenos días. Bueno, hablemos en primer término del primer entierro, ¿no? El adelanto de elecciones. Parece que para el 2023, como están las cosas, sería imposible. ¿O usted ve alguna posibilidad remota? Claramente los plazos no dan para el 2023. O sea, cuando vemos que se ha presentado una reconsideración, no se ha ampliado la legislatura y que el presidente Williams no tiene la voluntad de agendarlo, vamos a tener que esperar hasta la siguiente legislatura, que recién comience el 1 de marzo. Y a partir de ahí, si se vota, tendríamos que ir con los 66 votos, porque no tienen los 87, a un referéndum que se tendría que hacer en 90, 120 días, y lo cual nos hace ver que no llegaríamos al 2023 de ninguna forma. Entonces, se va aplazando, hay una desconexión con la realidad y lamentablemente no hay una respuesta política a la crisis. Supongamos que se vota la primera semana de marzo, logra 66 votos, lo cual yo dudo, porque apenas se den cuenta que sí son 66, van a restar algunos, porque no quieren irse. Pero supongamos, en el supuesto negado, que se vote con 66 votos y sean 90 días, ¿no es cierto? Digamos, marzo, no lo contemos, pero todo abril, todo mayo, todo julio. El 1 de julio podría votarse un referéndum. Si es 1 de julio, lo mínimo que pide la Ley Orgánica de Elecciones son 270 días para organizar todas las etapas sin primarias. Eso implicaría ir a unas elecciones en primera vuelta mayo y segunda vuelta junio. Así es. Ese sería el mejor escenario posible si es que en marzo se vota, ojo, y vamos a un referéndum digamos, que tiene que aprobarse, que la mayoría de los peruanos obviamente van a votar que sí, saldrá con 99% que sí, que vamos a elecciones, pero va a costar 100 millones de soles, en fin, con todos los costos que esto tiene. Acá, Rosa María, hay algo importante, si me permites, que es ver las votaciones, ¿no? Y los procedimientos parlamentarios. Yo no creo que estemos seguros de tener 66 votos. Y ese es un primer paso para que se encadene el referéndum. ¿Por qué digo esto? Cuando ya se tenía la agenda lista con los votos, ¿no?, de los portavoces, el bloque magisterial retira su firma. Cuando ya se tienen los 69 votos para lograr justamente la segunda votación o que se vaya a referéndum, se presenta una reconsideración. Y si esa reconsideración, digamos, hubiera votado el mismo día, estaríamos en un escenario distinto. Entonces no hay la voluntad política. Yo a esto le llamo una pantomima, digamos, se trata de mostrar una voluntad de hacer un adelanto de elecciones, pero a la hora, a través de procedimientos parlamentarios, a través de mecanismos, ¿no?, donde las personas no están enteradas del mecanismo reglamentario parlamentario, digamos, pero son excusas o leguleyadas, usando las palabras del congresista Montoya, que básicamente lo que hacen es entorpecer. Entonces, no solamente el análisis constitucional, sino cuando uno ve la votación, por ejemplo, Avanza País y Renovación Popular, hay que decirlo con todas sus letras, son los encargados de que esto no prospere. Pero si vamos a Acción Popular, el 50% de esa bancada está votando a favor y luego en contra. O sea, están haciendo un trabajo de equilibristas. Entre más cerca está el adelanto de elecciones, justamente cambian votos, se abstienen, no van. Igual Y Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso es, vota en contra en la Comisión de Constitución, o sea, apoya a Cabero en la Comisión de Constitución. Y sí lo vimos, ¿ah? No que no los hayamos visto. Después Acuña sale desesperado a decir, nosotros siempre hemos votado a favor. No, señores, ustedes pararon en la Comisión de Constitución con una triquiñuela la posibilidad de discutir esto. Ahora, es notable porque el 20 de diciembre habían 93 votos. 93 votos. Y ahora no hay ni 60. ¿Por así qué? es. A mí me da la impresión que fue un mensaje político para ganar tiempo. Y justo la lectura tanto del Congreso y del gobierno es que esto se va a estar enfriando, que la convulsión social básicamente va a pasar a un segundo plano y ellos van a seguir permaneciendo en el poder. Entonces fue un mensaje político que luego se reculó, que hubo un cálculo político porque dijeron, bueno, eso está avanzando demasiado, entonces mejor echémonos para atrás, pidamos una reconsideración, y esto también lo hizo el Fujimorismo diciendo, bueno, hay Ahora, una... políticamente es un problema porque le planteas al país esto, ¿no? Cada día que yo estoy en el poder es un triunfo mío y una derrota tuya. Tal cual, tal cual.
Y eso es muy preocupante. Y además también hay que Muy ver preocupante porque estás soliviantando la protesta. Pues al final estás diciendo, yo he ganado, tú has fracasado y yo me quedo. Y además, el grado de credibilidad que tienen los políticos al decir una cosa y decir otra, no permite que hayan acuerdos de negociación o mínimos puntos de una mesa de diálogo para dar una salida al país. Entonces, ¿cómo vemos que, por un lado, los congresistas, igual que los jueces, ¿no? Los jueces hablan a través de sus sentencias, los congresistas hablan a través de sus votos, no a través de lo que dicen en prensa, de lo que políticamente anuncian a través de comunicados. Entonces, esa credibilidad, esa legitimidad y desconexión, porque ahora tú bien comentabas, Rosa María, los 80 soles de almuerzo, los iPhone de última gama, también los seguros para las casas, para las familias, todo eso muestra que hay una desconexión con la realidad y que se diga que las marchas, las manifestaciones están amenguando tampoco es cierto, simplemente hay una represión que las marchas han generado cierta se han aguantado dentro de sus hogares, pero ahorita van a salir seguramente con más fuerza. Vamos a regresar al derecho a reunión, no se me va a escapar eso, pero quería terminar con las elecciones adelantadas, porque la otra posibilidad es que renuncie Dina Boluarte. No lo va a hacer, ni muerta, pues también se sacó la tinta, la está disfrutando. Pero, claro, algunos ya le dicen, oye, ¿sabes qué? Saca a Otárola, ¿no? Para que, bueno, baje la tensión, ¿no? El problema no es Otárola, pero en fin. Supongamos, el supuesto negado de que Dina Boluarte se ilumine y diga, qué barbaridad, sí, no, yo renuncio, pues también el señor Montoya y sus amigos han señalado con cierto predicamento y éxito entre sus colegas parlamentarios que ellos no se van, ¿eh? Que eso solo es para elegir al presidente, haciendo una interpretación pues bien curiosita del artículo 115 de la Constitución. Usted ha escrito sobre esto y quería que comparta sus argumentos para señalar que esto no es posible. Porque, bueno, hay que explicarlo desde ahora, no vaya a ser que nos pase que renuncie. Así es, no es posible interpretar, Rosa María, la Constitución en función a las conveniencias políticas de un partido u otro. La Constitución se interpreta en base a ciertos principios y parámetros, ¿no? Principios y reglas. Entonces, lo que yo sustento es que interpretar el 115, o sea, si la presidenta renuncia, solamente tendría que convocarse elecciones presidenciales, sería una clara infracción a la Constitución, primero, y habría una deslealtad hacia la misma. No es solamente una interpretación abierta, ¿no? De conveniencia, sino que claramente habría una infracción al texto constitucional porque se transgrediría, desde mi punto de vista, un principio elemental, que es el de equilibrio entre poderes. En nuestra historia republicana se ha evidenciado que un presidente que no tiene una representación mínima en el Congreso es un presidente vacado, que no permite poner en práctica un programa político y menos genera una situación de gobernabilidad afectando los deberes del Estado, también la prestación de servicios a la ciudadanía y en definitiva un espacio político para hacer reformas o avanzar en el país. Entonces es un primer contexto que hay que evaluar, pero sobre todo ver el principio de equilibrio entre poderes. No es posible darle gobernabilidad y los últimos 6 años de nuestro país ha demostrado que eso es inviable. Un presidente sin bancada genera automáticamente un desgobierno y una crisis institucional. Eso es lo primero que sostengo. Lo segundo es claramente que la simultaneidad entre las elecciones presidenciales y congresales cobran una especial relevancia constitucional cuando vemos que hay un impacto directo entre las elecciones del presidente dentro de la lista parlamentaria. O sea, no pueden verse de manera desconectadas. Y la ley orgánica, digamos, de elecciones dice que las elecciones deben de ser de manera conjunta y tiene una razón de ser, no solamente por el equilibrio entre poderes, sino también porque nuestro sistema de partidos políticos es tan fraccionado que no permite que haya un acuerdo político sustancial para avanzar en cuestiones mínimas como país. Entonces, lo segundo que yo menciono es que hay una relevancia constitucional de esta simultaneidad y por ende el 115 debe ser interpretado en función a que las elecciones son generales. Y lo último que menciono en este artículo es que el Tribunal Constitucional estableció criterios para interpretar la Constitución. Y uno de ellos es la función integradora. Toda interpretación constitucional debe hacerse de aquella forma que permita integrar, dar unidad y también pacificar las relaciones entre los poderes y de estos con la sociedad. Entonces, claramente, cuando vemos un 70% y más que pide adelanto elecciones, renuncia a Dina Boluarte, y cuando vemos que hay una salida, una válvula de escape a través de cauces constitucionales
esa es la vía por la cual se debe de acoger para interpretar la Constitución. Caso contrario, sería contravenir el principio de equilibrio entre poderes, afectar esta simultaneidad que es importante en nuestro país y, por ende, también afectar este principio de integración, de unidad del país y seguiríamos en el caos, ¿no? Esas son las posturas que planteo a nivel de interpretación constitucional. Ahora, también podría darse un absurdo, supongamos que sea solo para elección de presidente. Cuando se eligió a Castillo, participaron y lograron pasar la valla 10 partidos. Y de repente eliges a un presidente de un partido recientemente inscrito, que tiene 0 congresistas. No 1 o 2, 0. Sería un absurdo, completamente absurdo. Y luego, la idea de que complete el periodo no está en ninguna parte, porque se elige al presidente por un periodo de 5 años. Eso es lo que manda la Constitución. A todos los presidentes se les elige por 5 años, no por 2 años, como proponía Nano Guerra para transar con los que no querían irse, ¿no? Por 5 años. Entonces, ¿qué? ¿Vas a tener un Congreso que termina en una fecha y un presidente que termina perpetuamente en otra fecha hasta que luego se vuelvan a cansar? Es un poco disparatado, pero hay que decirlo, es popular entre los congresistas porque, a ver, hace 6 años, 8 ya desde el 2016, que nos estamos moviendo en esta tragedia, que es cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria o no la puede juntar, como tú dices, es un presidente vacado. Pero cuando un presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso, es un dictador. Así es. Entonces tenemos que escoger entre un presidente vacado y un dictador, porque el Congreso nunca ha estado a la altura. O sea, Alberto Fujimori, después del 92 del golpe, va a elecciones para una constituyente y en esa constituyente saca una mayoría absoluta. Entonces no tenía ningún problema. Y de nuevo no lo tiene en el año 95. Hay elecciones de nuevo y Alberto Fujimori saca mayoría. ¿Y saben qué hace la mayoría, por si acaso, para que sepan todos? Toma la presidencia de absolutamente todas las comisiones. Todas. Y la mesa directiva completa del Fujimori. Esa fue la conducta del 95 al 2000. Entonces, cuando tenemos un presidente que tiene mayoría, es un dictador. Cuando tenemos un presidente que no tiene mayoría, es vacado. ¿El derecho constitucional no nos puede ofrecer algo intermedio? Lo que ocurre ahí, Rosa María, es que cuando hay presidentes con amplias mayorías, efectivamente hay un respaldo político grande, pero también hay otros mecanismos de equilibrio entre poderes, no solamente intraconstitucional, sino extraconstitucional. Por eso es que la prensa cumple un rol trascendental para darle un equilibrio al poder. Por eso la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación, genera un control, ¿no?, hacia los políticos, hacia el poder, porque la Constitución tiene por definición ser límite al poder, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que tenemos para enfrentar y que no se generen estos poderes absolutos. Pero lo que yo defiendo es que un presidente que concentre el poder es un poder absoluto y es un tirano o un dictador, pero también un Congreso mayoritariamente que represente una oposición tiende a ser digamos, una oposición obstruccionista y genera esta tiranía de las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, ella entró con un programa político, elegida por una población determinada, y actualmente, ¿qué está haciendo? Gobernando con la completa oposición política, las antípodas políticas, y respetando un programa que no es suyo. Entonces, ¿cómo podemos tener a una presidenta que llega por una representación popular, por un voto ciudadano, afectando el principio democrático, se va a las otras orillas políticas y gobierna con un programa distinto? Entonces, nuevamente, esto lo que genera es que no solamente el presidente pueda ser vacado, no haya gobernabilidad, sino que el programa por el cual la gente votó no se lleve a cabo, y eso lo que genera es falta de legitimidad, desconexión con la realidad, y bueno, vemos los resultados a nivel de las convulsiones y ebullición social. Cuando Pedro Castillo dio su golpe de Estado, que es un golpe de Estado, me imagino que en eso estamos de acuerdo, por supuesto, disolvió el Congreso por decreto, pues, una barbaridad completa, traiciona la Constitución. Pero he tenido este fin de semana, por razones académicas, que volver a escuchar todo el discurso, esas tareas me tocan, y hay algo en lo que sí tiene un punto, que me parece que es de inspiración de Aníbal Torres o de Betsy Chávez, que es el tema del desequilibrio en los mecanismos de balance de poder. Él no lo dice así, pero digamos, ¿qué pasa? La cuestión de confianza ha sido manoseada por este Congreso
hasta prácticamente hacerla desaparecer. Ya no existe. Es casi imposible que un presidente pueda disolver un Congreso. Es más, querían eliminarla también en el voto de investidura. Además, para que ya no exista para nada. En realidad la están desapareciendo vía ley, vía ley. Y este Tribunal Constitucional, recientemente nombrado, nos ha autorizado a hacerlo. Este Tribunal Constitucional a este Congreso le autoriza lo que quiera, o sea que no hay problema. Entonces, este Tribunal Constitucional nos ha autorizado a hacerlo. Pero no han tocado la revocatoria de mandato. Y la revocatoria de mandato, que no existe para el presidente, no existe en nuestra Constitución, es en la práctica una revocatoria de mandato. Tengo 87 votos, te voto. Entonces, sí hay un tema ahí, porque eso se tiene que arreglar. O eliminas la vacancia por incapacidad moral permanente y eliminas la cuestión de confianza, con lo cual solamente modificas el artículo 117, no puedes disolver el Congreso nunca, pero colocas la renovación a mitad de mandato, es una manera de alterar las dos instituciones. O sea, para presidentes delincuentes, el 117 modificado, para congresos que son obstruccionistas, la renovación por mitades. Y eliminamos la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral. Pero tienes los dos. Haces el balance de nuevo. Nada de eso se está discutiendo. Sí, lamentablemente, Rosa María, yo veo que los partidos políticos no tienen ningún incentivo para cambiar estos, digamos, extremos de la Constitución, porque finalmente las reglas con las que han sido elegidos son afines a sus intereses políticos, porque son las reglas que les hicieron ganar. Entonces, por eso es que yo he venido promoviendo esta idea de una asamblea no constituyente refundacional, sino constitucional, con límites, pero determinar cuáles son los asuntos que aquejan a nuestra ciudadanía y a nuestro problema político. ¿Y cuál es? El equilibrio entre poderes, primero la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Las relaciones, qué es la vacancia por incapacidad moral, qué es el juicio político, en qué casos, también las renovaciones por mitades, las circunscripciones que sean mucho más reducidas para que haya mayor representatividad, la bicameralidad, verlo todo como un paquete, ¿no? Entonces, esa es una vía intermedia desde mi punto de vista, no convocando una asamblea pues solamente abstracta, con el ánimo de buscar una refundación sin ningún norte, sin saber cuál es el contenido de la Constitución, pero tampoco manejar el status quo, porque justamente lo que se ha generado es que nuestro sistema político o la forma de gobierno, que inicialmente se pensó como una presidencialista, ¿no? Con matices parlamentarios claro, atenuada, lo que ha pasado es que nuestro sistema político depende básicamente de quién está en el Congreso, de cuántos congresistas tengamos. Y eso lo que genera es lo que tú dices. Primero, se toma el poder, el Tribunal Constitucional, uno, luego se aprueban normas que son claramente que afectan los principios democráticos y se validan. Entonces es casi un círculo vicioso que lo que genera es afectación a la democracia. Entonces hay que cambiar el diseño constitucional en esos extremos, ¿no? Sin ir tampoco a refundar el país, porque creo que hay que reconocer que hay cosas que hemos avanzado en materia de derechos fundamentales, la Convención Americana de Derechos Hemos Humanos. avanzado mucho. Las autonomías, por ejemplo, de los órganos constitucionales o del BCR son elementos centrales que nos han permitido progresar como sociedad, pero también hay otros asuntos como los que mencionas, que uno de ellos es la elección del Tribunal Y el Constitucional. problema, o sea, lo que yo veo es que la conducta del Congreso es tan irresponsable, pero tan irresponsable, que ha logrado que una idea como la Asamblea Constituyente, que no era popular, se vuelva popular. Están tirando el agua sucia con el niño adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ustedes dicen, tenemos que reformar, se los han dicho 1000 veces, tenemos que reformar el equilibrio de poderes en ejecutivo legislativo en la parte orgánica del Congreso, de la Constitución, en la parte de organización y funciones del Estado. Eso es lo que hay que reformar. Eso es lo urgente. Entonces, como eso es urgente, entonces la mayoría dice, bueno, Asamblea Constituyente, pues como no se quieren reformar, Asamblea Constituyente. Entonces ahí le meten mano al capítulo de derechos y le meten mano al capítulo económico. Entonces están tirando el agua sucia, ¿no es cierto?, con el niño adentro. El niño adentro es el listado de derechos fundamentales y el niño adentro es el capítulo económico, que también es un listado de derechos fundamentales para los privados. Entonces, es una irresponsabilidad. Estamos hablando de la posibilidad de modificar la Constitución, posibilidad muy difícil con este Congreso y probablemente muy difícil con cualquier otro Congreso nombrado con las mismas reglas que tenemos hoy. Porque lo que es esencial para restituir el equilibrio de poderes es modificar el mandato parlamentario, cosa que no se va a hacer.
Y lo que es esencial para restituir el mandato de poderes es incorporar al artículo 117 delitos de corrupción, por ejemplo, que ya están en un tratado que hemos firmado. Entonces, ambas cosas no encuentran todavía consenso en la Comisión de Constitución. La renovación del Parlamento ni siquiera se ha discutido. Para empezar, no se ha discutido todavía una reconsideración planteada para la bicameralidad. Y ahí, por ejemplo, eso se ha perdido, porque según la Constitución, para reformar la Constitución, necesitas 87 votos en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Entonces la bicameralidad se perdió, ha regresado a foca cero, pero nunca se votó la reconsideración. Nunca. Entonces, la bicameralidad regresaba a foja cero y nadie le importa. Estamos discutiendo el menú de 80 soles. Pero bueno, derecho de reunión. Cuando el Tribunal Constitucional le preocupaban los derechos humanos, sacaba resoluciones más o menos claras sobre esta materia. ¿Qué pasó? Ahora los alcaldes deciden que ellos pueden limitar el derecho de reunión como les dé la gana. ¿Eso es constitucional? Claramente no, Rosa María, y no solamente por el derecho de reunión, que es importante, el libre tránsito, la libre locomoción, sino también porque el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 9/2018, estableció claramente que si bien el derecho a la protesta no está reconocido en el artículo 2 de los derechos fundamentales, hay un artículo 3 que es el numerus apertus. ¿Qué quiere decir esto? Que todo derecho que tenga conexión con la dignidad humana o el principio republicano es un derecho fundamental, así no esté expresamente reconocido en la Constitución. Entonces, el tribunal, sí, sí. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que el derecho a la protesta es un derecho autónomo, independiente al de la reunión, y lo que se le permite a la ciudadanía de forma organizada es salir a las calles, a manifestar públicamente sus quejas políticas, sociales, y poder hacerlo en cualquier espacio público y sin previo aviso. Son criterios claros que da el Tribunal Constitucional. Voy a leerles el artículo porque me gusta. Este artículo 13 es buenísimo, ¿no? Por si acaso. Ese no está en la Constitución. Un momentito. Artículo 3. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, que se fundamentan en la dignidad del hombre, en los principios de la soberanía del pueblo. Imagínense, ¿qué más soberanía del pueblo que protestar? Del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. El artículo 3 es un lindo artículo. Cada vez que le digan, eso no está en la Constitución, está en el artículo 3. Y ese artículo 3 ha sido referido por el Tribunal Constitucional varias veces. Así es. Entonces, tranquilícense todos, que sí está. El derecho de reunión puede ser restringido como cualquier derecho. Todo derecho tiene límites, pero los límites tienen que ser razonables y proporcionales. Prohibir toda manifestación pública en el distrito de Miraflores, prohibir toda manifestación pública en el cercado de Lima, que es prácticamente todo el centro de Lima, ¿es razonable y proporcional? Claramente no, por 2 motivos. Primero, porque nuestra cultura y nuestra historia política muestra que las plazas son puntos de reuniones para manifestarse políticamente. Digamos, uno no se junta pues en una avenida grande a reunir a miles de personas. Naturalmente las plazas cumplen una finalidad recreativa, pero también una finalidad de donde las personas se puedan reunir para manifestarse políticamente. Entonces, cerrar plazas es un primer indicativo de que es desproporcionado, sobre todo si no hay una razón que justifique o que sea proporcional a decir de que en toda reunión en una plaza debe ser limitada, ¿no? Y lo segundo son los lugares, ¿no? O sea, el centro histórico, y uno cuando camina por el centro de Lima, ve que hay proclamas políticas, hay discrepancias con el sistema, y creo que es válido en una democracia. Entonces estamos yendo contra el principio más elemental de la democracia, porque, digamos, las manifestaciones y las protestas no solamente es salir a la calle y a través de pancartas, es cultura, es música, es expresión artística. Ahora, puede ser porque el señor López Aliaga ha dicho verbalmente, no es una forma de legislar ahora verbal, legislación verbal, que si las protestas son alegres, o sea, si la gente se reúne al día del Pisco Sour, no hay problema, ¿eh? Ahí sí está contento. A chupar, ningún problema. O sea, que si las protestas son alegres, él feliz. Que vengan las protestas alegres.
Eso es pésimo y es un mal criterio porque el Tribunal Constitucional también dice que no podemos utilizar un criterio de las personas que no están a gustos o están de acuerdo con las manifestaciones Claro. para establecerles un criterio a los que están manifestando en contra. O sea, el tribunal ha sido clarísimo, o sea, son criterios de orden constitucional. Entonces, lo que yo creo que debe venir es, si son normas, digamos, infralegales, son un proceso de acción popular o un proceso de amparo, y si son normas o ordenanzas, una demanda de inconstitucionalidad claramente. Pero el problema es que representar a este Tribunal Constitucional para que respete precedentes anteriores, una demanda de inconstitucionalidad, es jugarte la vida. Ya vimos lo que pasó con Sunedo. O Así sea, es. este Tribunal Constitucional es funcional a los intereses de las bancadas que los eligieron. Discúlpenme que lo diga así tan abiertamente, pero ahí tiene la sentencia de Sunedo y ahí tiene la sentencia sobre la cuestión de confianza. Esa ley es manifiestamente inconstitucional. Por supuesto, Y la ley sobre Sunedo es manifiestamente inconstitucional. Y alguien debería, cuando termine este gobierno y cuando termine este Congreso, acusarlos por prevaricato, porque han fallado contra el texto expreso de la ley en los dos casos. Yo no me arriesgaría a llevar nada a este Tribunal Constitucional porque van a fallar contra el texto expreso de la ley. Nada que sea a favor de los derechos humanos, digo. ahora, el proceso de acción popular es una vía, sobre todo en aquellas normas que han sido infralegales. Y lo segundo es que también es verdad que este tribunal fue el que declaró, digamos, nulo el procedimiento sobre la acusación a Castillo por traición a la patria, ¿no? Contraviniendo digamos, el mandato del Congreso. Entonces, cuando hay cosas ya así totalmente evidentes y que puede afectar la institucionalidad Ya, del pues texto, claro, es que bueno, es que doctor, ya eso era un roche, sí, pues. O sea, ya, pero tan o sea, roche no como podías. creo que es un roche este actual, ¿no? El de cerrar las plazas y el de que en Miraflores no pueden haber manifestantes, me parece algo tan, digamos, evidente como lo otro. Entonces, tal vez por ahí hay una vía, ¿no? Pero bueno, claro, no se puede Tal confiar, vez. Y a mí me da lamentablemente. un poquito de resquemor. Esos fallos no son fallos normales. Eso no normal. O sea, volarte la meritocracia en la SUNEDU cuando en fallos anteriores has dicho que eso está bien contra tus propios precedentes Hay un o, criterio en el derecho constitucional que se llama la cosa juzgada constitucional, ¿no? Cuando ya se ha claro, resuelto sobre un asunto específico con desarrollo, diciendo un criterio claro, no pueden haber participantes dentro del consejo directivo, personas que forman parte del círculo universitario, porque son juez y parte, afecta a la calidad exacto. educativa. Claramente hay un criterio interpretativo que tiene que asumir el nuevo tribunal, ¿no? Sobre todo si es pro derechos de los La ciudadanos. pregunta es ¿por qué no lo asumió? Esa es la Bueno, gran pregunta, ¿no? Y que no me salgan pues con los caviares y toda la historia, porque eso es un absurdo. Estamos hablando de un asunto bien claro. La ley establecía que el Consejo Directivo era meritocrático. Y eso lo convalida el Tribunal Constitucional. Y luego lo desvirtúa otro Tribunal Constitucional contra el texto expreso de su propia jurisprudencia. Ya así es. pues, o sea, discúlpeme, ¿no? Eso no está grave. Digamos, no es tan, No no es ahora, no tan ahora, pero lo será cuando cambien las cosas, ¿no? No está Y mal que el luego Tribunal Constitucional pueda cambiar escúchame, criterios, lo de la María. cuestión de confianza es de horror, es de horror. O sea, ellos han manipulado la cuestión de confianza a tal punto que no sirva para nada y el Tribunal Constitucional, contra su jurisprudencia anterior y algunas jurisprudencias Así es. unánimes. ¿Ya? Han bajado de contenido. La En el cuestión de caso de confianza ha cuando el bajado de Congreso contenido. quiso modificar la cuestión de confianza por resolución legislativa, hubo una resolución unánime del Tribunal Constitucional señalando que el Congreso no podía hacer eso. Entonces, ojo, tenemos acá un Tribunal Constitucional que está fallando contra su propia jurisprudencia. Por eso yo no metería yo no metería nada a este Tribunal Constitucional esperando algún resultado positivo porque va a funcionar de acuerdo a los intereses de la mayoría que los nombró. El otro Y límite es ojo, el la de los mayoría de los votos, 87 ¿no? votos incluye derecha y izquierda. O sea, no es un problema ideológico. No. Es transversal. Hay un par de alertas, Rosa María. Se requieren 5 votos para declarar inconstitucional una norma y ahorita son 6 magistrados, entonces casi es una unanimidad. Y lo segundo es que el proceso que está iniciando otra vez un proceso de inconstitucionalidad contra la ley universitaria va a ser declarado improcedente, porque el Código Procesal Constitucional lo que dice es que si ya se ha pronunciado sobre el mismo tema o sobre temas sustancialmente análogos, con 4 votos se declara improcedente de plano. Entonces, Por eso. sí, el Sí, no, tribunal. yo ya les dije a todos los que recolectaron las firmas con muy buena voluntad,
Les ganaron, pues, porque los otros tramitaron en 2 meses una acción de inconstitucionalidad. Los mismos congresistas que habían votado a favor de la ley declaran que su ley es inconstitucional ante el Tribunal Constitucional para que no sea inconstitucional y así gane todas las iniciativas que se estaban presentando desde la población. Así es. Esos son los 68 congresistas, esos son nuestros congresistas, para que se den cuenta de por qué se tienen que ir. Y lo más O sea, lamentable ese es el nivel de traición a sus propios electores. La mayoría de la gente no entiende esto que estamos hablando, Lo porque que no sí entiende derecho hay que constitucional. decirle a las personas que nos están escuchando es que ha habido un claro fraude a la Constitución al impugnar una norma que ellos mismos han aprobado, ¿no? Y lo más lamentable es que la persona, yo lo he visto porque en ese momento trabajaba en el Congreso, que la persona que recolectaba esas firmas era un ex magistrado del Tribunal Constitucional, que en su momento, cuando él fue presidente del TC, su secretario general es el actual presidente del Tribunal Constitucional. Ah, no, el señor Mesías, es público y notorio. Él Y yo lo he recolectaba visto, a mí las nadie me lo ha firmas contado, yo lo he visto. y claro, y su presidente, su asesor, es el presidente del Tribunal Constitucional. Por eso les digo, esto no va a terminar bien. Ahora pueden hacer lo que les dé la gana, pero esto nunca termina bien. Ahora, la última, porque tenemos ya poco tiempo, y esta sí es las que me encantan, ¿no? El almirante Montoya ya pidió formalmente en una carta a la presidenta de la República que se denuncie el tratado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se denuncie para salirnos de la competencia de la Corte Interamericana. Sí, bueno, eso es un debate de vieja data, ¿no? Porque cada vez que se dice que se está afectando la soberanía, ¿no? Y que buscan grupos políticos atacar el sistema interamericano, dicen que vamos a salir de la convención. Primero, hay digamos, algo incorrecto por la forma. Quien denuncia a nivel de las políticas públicas del Estado en materia de relaciones exteriores es el gobierno, ¿no? No es el Congreso, ¿no? Eso es lo primero. Por eso es que es equivocado plantear leyes, y esto yo lo he visto en los últimos 4 años que yo he trabajado ahí en el Congreso, de forma reiterativa presentando proyectos de ley para el retiro de la convención y de la jurisdicción contenciosa de la No, Corte. en esta oportunidad ya es la carta dirigida a Dina Boluarte, porque ya se Claro. dieron cuenta de que si ellos pudieran hacerlo, ya lo hubieran aprobado. No, ya se dieron cuenta de que no lo pueden hacer. Y además también es cierto que eso requiere una reforma constitucional porque nuestra cuarta disposición final y transitoria hace referencia a este sistema interamericano y a los tratados de derechos humanos. Entonces, tampoco hay que ser responsables y lo que se busca en el fondo, pienso yo, es un mensaje de populismo, ¿no? De básicamente tratar de plantear soluciones fáciles a problemas complejos. Salir de la convención no va a solucionar nada, sino más bien va a generar un espacio, lamentablemente, de impunidad, sobre todo cuando el gobierno o el Congreso o los poderes públicos se extralimiten. Justamente un nuevo estándar de límite al poder son los sistemas interamericanos. Entonces es ahí donde hay que preocuparnos, ¿no? Y también lo otro es la incoherencia, porque cuando les conviene, por ejemplo, a Renovación Popular, van a la OEA, ¿no? Van al sistema Así que, interamericano, la misma, bueno, señora Fujimori ha ido al sistema interamericano, el señor Vizcarra ha ido a presentar una medida cautelar para que lo puedan hacer ingresar al Congreso, pero ahora todos esos partidos, Somos Perú, Renovación Popular y demás, buscan justamente que se denuncien este tipo de tratados. Y el mismo Perú Libre ha presentado un proyecto de ley, yo lo he visto, diciendo que... claro, Perú Libre cree que la Corte Interamericana es un brazo del imperialismo yanqui. Si lo dice en su programa de gobierno, en su programa de gobierno lo dice, hay que salirse de la OEA, porque la OEA es un brazo del imperialismo yanqui. Además, ¿quién se sale de la OEA? Lo que les explicaba al público. Nicaragua y Venezuela. O sea, ese es el nivel. Los dictadores no soportan un control jurisdiccional de derechos humanos. ¿Quién lo van a soportar si los violan todos los días? Incluso si recordamos, Rosa María, cuando Fujimori disuelve el Tribunal Constitucional y destituye a 4 magistrados, es la Corte Interamericana donde le dice, dictador, te estás equivocando, tienes un control jurisdiccional interno, restituyas a esos jueces. Entonces, bueno, por eso es que Montesinos organiza toda esta salida de la competencia contenciosa de la Corte, se llama salida de la competencia contenciosa de la Corte, para que no se vean el caso Ibcher y para que no se respete la sentencia de Cantuta y Barrios Altos, que se dan inmediatamente, se dan durante la caída de Fujimori en el 99-2000. Y el gobierno peruano no tiene más remedio que respetar eso. No hay forma de que no pueda respetar eso, porque no hay salida de la competencia de la contenciosa de la Corte. Hay que denunciar el tratado. Denunciarlo. Claro, y Venezuela y Nicaragua no lo han denunciado, han hecho una declaración unilateral de que ellos no cumplen con la Corte.
Y lo Además, otro es que curioso, como dices, ¿no? María, Hay toda una teoría de que hay una guerra pues, contra el Perú organizada por Venezuela y Bolivia, ¿no? Y el Foro de Sao Paulo. Ellos son los primeros que no respetan derechos humanos. Son exactamente eso, lo mismo que los que están pidiendo que no se respete derechos humanos. Y Son lo otro una exactamente los. preocupante, Rosa María, que quería comentarte es que nos queda muy mal como país que siendo el país de la región donde más afecta o donde más sentencias tenemos en contra, que seamos nosotros los que tenemos que denunciar. O sea, eso habla de que el sistema está cumpliendo su trabajo y que más bien los infractores somos nosotros. Y queremos Claro, salir. no, el Perú, el público no lo sabe, es el mejor cliente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los peruanos no encuentran justicia en el Perú. Entonces salen a buscarla al sistema. Salen a buscarla al sistema porque no la hay. O sea, no es porque nos provoque litigar fuera del Perú. O sea, se los digo yo con todo cariño. Tengo hace 9 años una acción de amparo en un juzgado en el Perú. 9 años en primera instancia. Este año cumplimos 10 años en noviembre. Esto es nuestro 10º aniversario con una acción de amparo. ¿Me van a decir ustedes que hay justicia en el Perú? No hay, pues. Pero la Comisión Interamericana, por nuestro 10º aniversario, nos va a dar el gusto de presentar el caso a la Corte Interamericana. Y ahí nos veremos las caras. Y ahí nos veremos las caras sobre el fondo del asunto. Porque no se puede ser, digamos, tan autoritario, ¿no es cierto? No se puede violar derechos humanos de una forma tan abierta sin que nada pase. Algo al final tiene que pasar. Yo estoy seguro que al final del día, en Nicaragua y en Venezuela, habrá justicia para todas las víctimas de esas dictaduras. Como ha habido justicia acá también para las víctimas de las dictaduras, va a haber. Y los dictadores terminan presos por sus delitos. Yo no sé por qué estamos regresando a los 90. Todo el día escuché eso y dije 1998. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué quiere regresar al 98? Invaden San Marcos, 92. O sea, ¿qué le pasa? Pero sí, efectivamente, toda persona que defiende derechos humanos no está ni en la izquierda de Vladimir Cerrón ni en la derecha de la Renovación Popular. Toda persona que defiende derechos humanos es un caviar. A mucha honra, y aquí estamos. Muy bien. Para que todos sepan qué pasa cuando te quitan tus derechos. Rosa María, tal vez un mensaje ahí de esperanza, porque nosotros hemos visto el día de hoy varios temas, ¿no? La contrarreforma universitaria, también hay una contrarreforma en materia de minería ilegal, de tala de árboles, también de pesca ilegal, en el mismo Congreso, ¿no? El equilibrio Sí, entre claro. poderes, los mecanismos de participación. Entonces, hay que identificar muy bien cuáles son los errores o los retrocesos que tiene este Congreso para que el Congreso que venga o el sistema democrático que pueda venir más adelante pueda, digamos, restituir y hacer todo un mensaje de reconstrucción. Esa yo creo Es que es que el camino. nuestra única esperanza es el voto popular. Rosa Pero María, nos vamos. ese también está siendo negado. Así es. También. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pomareda, por haber estado con nosotros. Muy interesante, además, su experiencia habiendo sido asesor en el Congreso. ¿En qué bancada o con qué congresista trabajó? Yo he trabajado en 4 periodos distintos. Primero en la bancada liberal, y luego estuve asesorando a 2 congresistas del Partido Morado, y luego en un grupo parlamentario de centro que se llama Integridad y Desarrollo, que se formó en el Congreso. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante conversar con usted. Ya lo invitaremos en otra oportunidad para hablar de los congresistas, pero basta con lo que hemos hecho hoy. Muy bien, Abel. Me voy para tomar desayuno de 30 soles, ¿ya? Ya regreso. Provecho, Rosa María. Hay un almuerzo de 80, Escucha, por favor. pero además, nosotros allí, de verdad, chicos, si ustedes están en el Congreso, nosotros en Camaná, por sol 50, conseguimos café, ¿no, Abel? Así es. El café sol 50 y un pan bien rico, ¿no? Hace Sí, tiempo, sí. ¿no? Un pancito. Creo que cuesta 2 soles, ¿ah? Entre sol 50 y 2 soles. Claro, entonces, por 3 soles tienes un desayuno bien taipá en Camaná. No tienes por qué pagar 30 soles en el Congreso. Tu pancito, tu café con leche y ya estás al otro lado. No sé qué tanto comen allá. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir. Hasta mañana, Rosa María. Nos Hasta reencontramos mañana. mañana Chao, chao. a las 8 de la mañana. Chao. Hasta aquí,
A pensar más con Rosa María Palacios.